Terminemos ahora de estudiar los requisitos para la validez de los contratos. Toca en este momento estudiar a la capacidad. Ya ustedes deben tener algunos conocimientos sobre la capacidad de sus estudios de Derecho Civil 1, personas. Nuestro Código Civil, en el artículo 1142, establece como requisito para la validez de los contratos que las partes tengan capacidad, además de señalar la ausencia de vicios del consentimiento. Corresponde ahora analizar el requisito de la capacidad de las partes. Para poder ser parte en un contrato, se requiere en primer lugar tener personalidad jurídica, que es la facultad de ser titular de derechos y obligaciones. Este concepto de personalidad jurídica se identifica con el de sujeto de derecho, que es mucho más amplio que el de persona natural, pues por sujeto de derecho pueden ser tanto las personas naturales como aquellas personas jurídicas o morales. Todo individuo de la especie humana tiene capacidad jurídica, por el solo hecho de haber nacido vivo. Vean ustedes los artículos 16 y 17 del Código Civil venezolano. Como recordarán de sus estudios de primer año, la capacidad es la medida de la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Por su parte, entendemos por incapacidad a la privación de la capacidad. No concebimos en nuestro ordenamiento jurídico incapacidades generales o absolutas, sino una incapacidad que es especial o restringida a ciertos actos, que llamamos incapacidad relativa. La capacidad jurídica surge en las personas naturales desde el momento mismo del nacimiento, incluso en aquellos casos que sea que beneficia al feto, se puede dar como nacido y se extingue con la muerte de la persona. En el caso de las personas jurídicas, la capacidad surge desde el momento de su inscripción en el registro mercantil y dentro de los requisitos que establece el Código de Comercio que deben cumplirse en los estatutos está señalar el objeto social de esa compañía o de esa persona jurídica. Pues bien, en doctrina se discute si la capacidad de las personas jurídicas se circunscribe únicamente a lo señalado en los estatutos sociales o puede ir incluso para actos que no se encuentren establecidos en el mismo. Una parte de la doctrina sostiene que solo pueden realizar los actos que estén efectivamente contemplados en los estatutos de la sociedad. Sin embargo, la doctrina mayoritaria sostiene que la capacidad de las sociedades mercantiles es una capacidad general y por lo tanto la única limitación que tendrán son aquellos que se establezcan expresamente en los estatutos sociales. Es decir, que las sociedades mercantiles podrán realizar absolutamente todo lo que consideren salvo aquello que esté expresamente prohibido en los estatutos sociales. Una subespecie de la capacidad es la capacidad de obrar, que es la medida de la aptitud que tiene un sujeto de determinar con sus propios actos, con su propio comportamiento, dentro de la esfera de los intereses que le reconocen como propios, la aplicación de normas y de los efectos que ellas predisponen. La capacidad de obrar es la posibilidad que una persona por sí misma, sin ningún tipo de necesidad de autorización o acompañamiento o complemento de su capacidad, pueda obligarse con sus propios actos y que esos actos surtan efectos a favor y en contra de su patrimonio. Dentro de la capacidad de obrar hay quien distingue la capacidad negocial de la capacidad procesal, de la capacidad penal, de la capacidad delictual. La capacidad negocial es la aptitud para producir efectos jurídicos lícitos mediante actos intencionales. La capacidad delictual es aquella para la cual una persona resulta obligado por sus actos ilícitos. Y en este caso debemos diferenciar la capacidad negocial de la capacidad delictual,
en que para ser capaz negocialmente usted tiene que ser mayor de edad, mientras que usted puede ser responsable por sus hechos ilícitos si usted actuó, incluso siendo un menor de edad, con discernimiento, conforme al artículo 1186 del Código Civil. Pero además de la capacidad negocial y de la capacidad delictual, existe la capacidad procesal, que es la aptitud para actuar válidamente en juicio, y para ello usted tiene que tener la capacidad de postulación, es decir, usted tiene que ser abogado en ejercicio para poder actuar válidamente en un juicio. Además, tenemos la capacidad penal, que es la aptitud de ser reo por un delito. La capacidad de obrar negocial incluye la capacidad para contratar, que es la aptitud que debe tener cada una de las partes del contrato para estipular por sí mismo y respecto de su propia esfera jurídica sin necesidad de sustitución por otra persona o de la asistencia de esa otra persona. La capacidad para contratar se requiere al momento de la manifestación de voluntad del contratante. Una vez que el contrato ya es perfeccionado, una vez que el contrato hay el acuerdo de voluntades, poco importa que posteriormente sobrevenga la incapacidad de alguna de las partes, porque al momento de contratar todas las partes eran capaces. La incapacidad para contratar puede ser absoluta, como es el caso del comerciante fallido, o pasiva, esto es para contraer obligaciones por contratos, tal como ocurre en el caso de los menores de edad, de los entredichos o inhabilitados, o casos en el que el ordenamiento jurídico ha dispuesto de esa incapacidad como un mecanismo de protección a esas personas declaradas incapaces, cuya edad o condición mental resultan insuficientes para poder considerar que sus actos pueden funcionar razonablemente. Por eso es que a estas personas, a los menores de edad y a los entredichos o inhabilitados, la ley los protege de manera que sus actos, sus manifestaciones de voluntad, no generan la creación, no generan o no originan su responsabilidad contractual. ¿Cuáles son los caracteres de la capacidad contractual? La primera característica de esta capacidad es que la capacidad es la regla, mientras que la incapacidad es la excepción. Toda persona mayor de edad tiene capacidad y solo de manera excepcional es que alguien es incapaz. Como consecuencia de este carácter, tenemos que, en primer lugar, la incapacidad debe ser señalada expresamente o específicamente por el legislador. Solo el legislador puede establecer reglas de incapacidad. Eso lo vemos en el artículo 1143 del Código Civil. En segundo lugar, las disposiciones legales que establecen incapacidad para contratar son de interpretación restrictiva, porque consisten en una limitación a la libertad que tiene la persona de contratar una vez que es mayor de edad y por lo tanto tiene que interpretarse restrictivamente, no se puede aplicar por analogía a la incapacidad. En tercer lugar, la carga de prueba de la incapacidad es de quien la alega. Trátese de una incapacidad propia o de una incapacidad ajena, aquel que señale que alguien actuó como incapacitado tiene que probar ese hecho. ¿Por qué? Porque la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. En segundo lugar, la segunda característica es que las normas que establecen la incapacidad son de orden público. Esto se refiere a que no pueden las partes pactar o relajar todas estas normas que establecen las incapacidades. Usted no puede firmar
un documento con un menor de edad donde este menor de edad renuncia a ser considerado como tal y renuncia a su derecho y a su protección legal. Por ello es que, porque esta norma es una norma en la cual la autonomía de la voluntad de las partes no puede penetrarlo. En tercer lugar, las normas que establecen la incapacidad son dictadas en beneficio y protección de los propios incapaces, conforme al 1145 del Código Civil. Esto tiene una excepción en el caso de la interdicción por condena penal, pues la misma no se dicta para proteger al reo, sino como una sanción, como una consecuencia accesoria a la sentencia que declara culpable a esa persona del delito, en cuyo caso puede ser opuesta esta incapacidad por cualquier persona. En cuarto lugar, la incapacidad contractual produce la anulabilidad del contrato, que solo puede ser intentada por instancia de la parte en cuyo favor se ha establecido esta incapacidad. Es decir, que en principio solo el incapaz o su representante es quien tiene facultad para oponer la incapacidad y pedir la nulidad de ese contrato por haber sido suscrito o por haber sido o porque la manifestación de voluntad provino de una persona sin capacidad suficiente. Repito, esto con excepción de los reos de la inhabilitación por condena penal, en cuyo caso dicha incapacidad puede ser alegada por cualquier persona. Veamos ahora los casos de incapacidad contractual. Del artículo 1144 del Código Civil podemos extraer dos grandes clases de incapacidad: la incapacidad por antonomasia y la incapacidad por casos especiales o incapacidades especiales. ¿Cuál es la incapacidad o la capacidad por antonomasia? La incapacidad por antonomasia es el caso del menor de edad, del entredicho y del inhabilitado. El menor de edad es una incapacidad establecida por el legislador en virtud de una razón natural. Entiende nuestro legislador que es a partir de determinada edad que el ser humano tiene la suficiente madurez para entender la naturaleza de sus actos y asumir las consecuencias por dichos actos. Un caso especial que debemos tener en cuenta es el del menor emancipado, que es aquel que contrajo matrimonio, en donde el legislador le autoriza a realizar actos que no excedan de la simple administración. ¿Qué pasa si el acto excede de la simple administración? Va a necesitar complementar su capacidad con el consentimiento del curador y una autorización judicial. Por entredicho entendemos a aquella persona que tiene un defecto intelectual que le incapacita de proveer sus propios intereses. En esta misma situación se encuentra el condenado penalmente. Y el inhabilitado se trata de una persona que es débil de entendimiento, cuya gravedad o defecto intelectual no amerita una interdicción. En este caso, las personas tienen una capacidad limitada porque pueden realizar actos para administrar, pero no pueden realizar ningún acto que exceda de la simple administración, porque para ello, para realizar actos que excedan de la simple administración, van a requerir la asistencia del curador nombrado por un juez que complemente la capacidad del inhabilitado. ¿Cuáles son las incapacidades especiales? Recordemos que uno de los principios es que todas las incapacidades deben estar establecidos expresamente por el legislador en una ley. En primer lugar tenemos las incapacidades especiales por venta, que están en el artículo 1481 y 1482 del Código Civil. Veamos la primera incapacidad
de venta que está en el artículo 1481 y se refiere a la prohibición de venta entre cónyuges. No puede haber venta entre marido y mujer. ¿Y esto por qué? Esto tiene varias aristas. En primer lugar, porque en una relación entre marido y mujer, una de las partes puede generar presión en la otra o puede a través de maquinaciones lograr que le venda sus bienes y de esa manera dejarlo sin ningún tipo de activo o afectar de una manera fundamental a esta persona que se ve influenciada por su cónyuge. Por eso es que nuestro legislador prohíbe de forma absoluta la venta entre marido y mujer. Pero en segundo lugar, también es posible que por la relación que existe entre marido y mujer, una de ellas para sacar bienes de su patrimonio y evitar que los acreedores puedan ejecutar actos sobre esos bienes de una manera fraudulenta, se desprende rápidamente de un bien y se lo transfiere a su cónyuge. Y de esta manera el acreedor no podrá ejecutar sobre ese bien toda vez que se trata de un bien que no es del deudor. Entonces, para evitar y para proteger que no haya una mala fe, bien sea obligando a una de las partes a vender a la otra sus bienes o para defraudar o hacer nugatorio la posibilidad de ejecución de una sentencia por el cobro de una obligación, es que el legislador de una manera absoluta establece en el artículo 1481 esta prohibición. En segundo lugar, tenemos las prohibiciones que se establecen en función a la relación que existen entre las partes contratantes. Así pues, que vemos que no se permite que el padre y la madre adquieran bienes de sus hijos sometidos a su patria potestad, lo mismo que en el caso de los tutores, protutores, curadores. Los mandatarios, administradores o gerentes no pueden adquirir los bienes de las personas encargados de vender o hacer vender, los empleados públicos con respecto a los bienes de la nación, los magistrados, secretarios, jueces, con relación a los derechos que se litigan en su tribunal. Ven ustedes que el factor común en todos estos casos es que existe un tipo de relación de jerarquía entre la persona que entrega el bien o entre la persona que va a comprar y la persona que va a vender, y por supuesto eso puede originar que se defraude de alguna manera la situación, se defraude de alguna manera la voluntad y esa venta no sea verdaderamente libre. Tengamos en cuenta que estas son limitaciones relativas o también conocidas como incompatibilidades relativas. ¿Por qué? Porque no es la prohibición de realizar ventas en forma general, sino que es en función a estas personas por la posición que la persona tiene con respecto al propietario o con respecto a su contraparte. Y al final del día, lo que se quiere es que esta persona no pueda abusar de esa posición y realizar actos en contra de los intereses que pudiesen existir, porque evidentemente entre un vendedor y un comprador, un arrendador, un arrendatario, siempre hay intereses contrapuestos, porque el vendedor va a querer vender al precio más alto, el comprador va a querer comprar al precio más bajo, y si la misma persona representa al comprador y al vendedor, o si esta persona representa al vendedor y él es el comprador, pues seguramente hay un conflicto de intereses que debe ser evitado por nuestro legislador. En consecuencia, se establecen estas incongruencias o estas incompatibilidades relativas para garantizar un sano ejercicio de la actividad o posición que se tiene, de la función a que se trata cada caso, para un correcto ejercicio de la función como padre, como tutor, como mandatario, como mandatario, etc. Por eso es que se establecen este tipo de limitaciones.
Otra limitación la encontramos en el artículo 1144. Son incapaces para contratar, en los casos expresados por ley, los menores, los entredichos, los inhabilitados y cualquier persona que le niegue la ley la facultad de celebrar determinados contratos. Ya esto lo habíamos visto, pero fíjense la segunda parte del artículo. No tienen capacidad para adquirir bienes inmuebles los llamados institutos de manos muertas o los que por las leyes o reglamento de su constitución no puedan enajenarlo. Ven ustedes entonces cómo existe una incapacidad, pero en este caso es una incapacidad para los institutos de manos muertas y exclusivamente para adquirir bienes inmuebles. Y la razón de esto es que lo normal es que los inmuebles puedan circular libremente, se puedan comprar y vender sin ningún tipo de limitaciones. Si usted permite que los institutos de manos muertas puedan adquirir estos bienes, entonces ya esos bienes quedarán automáticamente fuera del comercio y el bien inmueble no está destinado para ello. Por eso es que nuestro legislador prohíbe en este artículo 1144 que los institutos de manos muertas puedan adquirir bienes inmuebles. El artículo 1436 de nuestro código establece una incapacidad en materia de donaciones. Son incapaces para recibir por donaciones los incapaces para recibir por testamento. ¿Y quiénes son incapaces para recibir por testamento? Tenemos en primer lugar al no concebido. El no concebido no existe ni siquiera una probabilidad de que exista. Por eso es que no se puede testar ni donar a favor de un no concebido. Eso conforme al 809, numeral 1 del Código Civil venezolano. En segundo lugar, no se puede testar ni se puede donar a quien no ha nacido vivo, porque quien no ha nacido vivo no tuvo personalidad jurídica. Es necesario, para poder tener personalidad jurídica, nacer vivo. En tercer lugar, tenemos que no se puede testar ni donar en función de los indignos. Y entendemos la definición o la estipulación de los indignos lo encontramos en el artículo 810 del Código Civil. Son incapaces de suceder como indigno el que voluntariamente haya perpetrado o intentado perpetrar un delito, así como sus cómplices, que merezca cuando menos pena de prisión que exceda de 6 meses en la persona de cuya sucesión se trate, en la de su cónyuge, descendiente, ascendiente o hermano. El declarado en juicio adúltero contra la cónyuge de la persona de cuya sucesión se trata. Los parientes a quienes incumba la obligación de prestar alimento a la persona de cuya sucesión se trate y se hubiesen negado a satisfacerla, no obstante haber tenido medios para ello. Ven ustedes cómo estos tres ordinales del artículo 810 nos establece lo que son considerados indignos. Y en estos casos no se puede testar ni donar en favor de ellos. El artículo 841 del Código Civil también prohíbe que se hagan donaciones o testamentos a favor de iglesias de cualquier credo y los institutos de manos muertas. Finalmente, este mismo artículo prohíbe que se hagan donaciones a favor de los ordenados o ministros de cualquier culto. Y esto tiene su sentido en que evidentemente a través de nuestras creencias religiosas o de nuestra fe se nos puede manipular para que testemos o dejemos o entreguemos parte importante de nuestro patrimonio en favor de ministros o de iglesias o de ordenados para que quienes, persiguiendo su propio interés y no persiguiendo el interés del feligrés, termina entregando todos los bienes a esa iglesia o a ese ministerio. ¿Cuáles son los efectos de la incapacidad? El efecto fundamental es la anulabilidad del contrato. Es decir, que
queda afectado de nulidad relativa, pues el contrato es válido hasta que sea declarado nulo por un juez. Ese es el principal efecto de la incapacidad. El contrato puede ser anulado, por eso que se habla que no es un contrato nulo, sino anulable. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que si el menor se valió de maquinaciones dolosas para engañar a la otra parte, aparentando la mayoría de edad, dicho negocio jurídico no puede ser atacado en nulidad posteriormente. Si el menor de edad que firma el acuerdo o que se compromete a través de un contrato lo hace fingiendo y simulando ser un mayor de edad y falsificando incluso su documento de identidad y alterando la fecha de nacimiento de forma tal que aparezca como mayor de edad, ese documento, ese negocio jurídico no puede ser anulado toda vez que la contraparte no tenía posibilidades de saber la condición y la incapacidad de quien estaba contratando con él, y no se puede premiar con una anulabilidad o una nulidad relativa de un acuerdo de voluntades beneficiando a aquel que ha actuado dolosamente, aquel que ha engañado. Por eso es que nuestro código, nuestro legislador en el artículo 1348 permite o le da validez a los contratos o acuerdos firmados por menores de edad que hayan falsificado y que hayan engañado para poder suscribir el contrato. La sentencia que se dicta en este caso de incapacidad, es decir, la sentencia que anula la convención o el convenio, es una sentencia de naturaleza declarativa. ¿Qué significa que es una sentencia de naturaleza declarativa? Significa que el juez sencillamente va a manifestar algo que ya existe, y esto es que el acuerdo fue hecho por una persona que no tenía capacidad. Y la consecuencia jurídica de que estemos ante una sentencia de naturaleza declarativa es que los efectos de la misma comienzan a correr desde el momento en que se celebró el contrato. La nulidad no se considera desde el momento de la sentencia o a partir de la sentencia. No, la nulidad se declara desde el momento mismo del inicio porque la incapacidad ya existía para esa fecha. El tercer efecto de la incapacidad es que el incapaz no puede ser obligado por la fuerza a cumplir ese convenio. Tiene un derecho a la hora de ser demandado a la ejecución forzosa de ese acuerdo de voluntades de oponer como su defensa la incapacidad contra el demandante. El demandado, al momento de contestar la demanda, podrá oponer la defensa de incapacidad al momento de suscribir y la nulidad de ese contrato. Y el juez tendrá que resolver si, como punto previo, si el contrato es válido o no es válido en función a la incapacidad alegada. En cuarto lugar, como los efectos de la nulidad o de la sentencia declarativa de nulidad del acuerdo por incapacidad de las partes es declarativa, una de las consecuencias es que el incapaz puede pedir la repetición de lo pagado en función o en ejecución del contrato que se anula. El incapaz puede perfectamente pedir que se le devuelva lo que él haya pagado o lo que él haya cumplido, toda vez que ese acuerdo de voluntades es nulo o es anulado con un efecto retroactivo, con efecto desde el momento en que ocurrió el acuerdo de voluntades con la persona que carecía de capacidad suficiente. Pero así como el incapaz puede exigir que se devuelva o se reintegre lo ejecutado, el quinto efecto
es que el incapaz tendrá que restituir lo que ha recibido, porque si no restituye lo que ha recibido por el contrato que es anulado, entonces se estaría enriqueciendo sin ningún tipo de causa. Ahora, tendrá que devolver solo hasta el límite de lo que en dichas prestaciones se hubiese convertido en su provecho. Él solo tendrá que restablecer aquello con lo que se enriqueció. Si el incapaz fue contratado, por ejemplo, para pintar un cuadro y el incapaz empieza a pintar el cuadro y del dinero que se le entrega utiliza un dinero para comprar los materiales necesarios para realizar la obra y después se da cuenta que la obra no le conviene y demanda la nulidad, pues él no estará obligado a reintegrar la totalidad de lo que recibió, sino solo tendrá la obligación de restituir aquello que recibió que hubiese sido en su provecho, no lo que gastó en los materiales que iba a utilizar para realizar esa obra, producto de un contrato que es anulado posteriormente por un juez a causa de una incapacidad al momento de contratar. Con esto terminamos el tema de la capacidad y hemos visto todos los requisitos que se necesitan para que los contratos existan y sean válidos. Que estén todos muy bien y nos escuchamos en una próxima oportunidad.